Pensando como programador. ¿A qué me refiero con pensar como programador? Bueno, el ser humano cuenta con una capacidad de razonamiento y percepción bastante robustas, y aunado a esto también contamos con experiencias previas, es decir, que tenemos antecedentes de cómo hacemos cosas. Y es por esto que cuando realizamos una tarea no necesitamos instrucciones tan precisas, ya que podemos inferir contextos y podemos inferir la forma en la que debemos hacer las cosas, ya que tenemos una idea clara del producto final. Sin embargo, esto no aplica para un robot o una computadora, ya que ellos no cuentan con esa experiencia o no cuentan con los sensores o con los medios para poder determinar cosas que están en su entorno. Entonces nosotros necesitamos poder cambiar esa forma en la que razonamos, es decir, en la que damos instrucciones de nuestro razonamiento para poder hacerlo entendible para una computadora o para un robot, dado que ellos no cuentan con las mismas habilidades que nosotros, como es conocer tu entorno, poder ver dónde está un botón, etcétera. Entonces, veamos un ejemplo claro de cómo aplica esto y por qué es tan importante desarrollar esta habilidad. Les tengo una pregunta. ¿Cómo preparamos un huevo estrellado? Piensen en las instrucciones que necesitamos seguir para preparar un huevo estrellado. ¿Ya la tienen? Ok. Yo digo que los pasos para preparar un huevo estrellado es poner el aceite en el sartén, echar los huevos en el sartén y esperar hasta que estén cocidos y ponerlos en el plato, ¿verdad? Si yo le doy a una persona estas instrucciones, deberían ser suficientes para que una persona pueda hacer unos huevos estrellados o pueda preparar unos huevos estrellados. Sin embargo, un robot o una computadora, ¿cómo procesaría esta información? Bueno, pon el aceite en el sartén. Listo. Echa los huevos en el sartén. Completado. Espera hasta que estén cocidos y ponlos en un plato. Y pues bueno, esperará y esperará. Y no sé, tal vez sí se cuezan, ¿verdad? Pero bueno, como vimos, esta parte, pues para un humano debería ser suficiente porque por experiencia sabemos que, ok, vamos a cocinar un huevo estrellado. Ok, necesito una estufa, necesito que haya gas, necesito prenderla y entonces sigo estos pasos. Es decir, hay un previo que nosotros como seres humanos podemos inferir y podemos saber. Bueno, cuando dice pone el aceite se refiere a echarlo, ¿no? No a colocarlo. Lo mismo los huevos, yo sé que los tengo que romper para poderlos utilizar. Sin embargo, un robot no cuenta con esa experiencia o con ese antecedente de poder inferir o determinar esto con instrucciones tan simples como las que estoy dando aquí, cosa que un ser humano sí puede, ¿ok? Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de pensar cómo hacemos las cosas, es a lo que yo llamo la mentalidad de programador o pensamiento de programación. Es la capacidad de ver más allá y poder entender qué necesitaría un robot para solucionar un problema. Veamos cómo sería una solución más amigable para un robot o una computadora. Entonces, para preparar el huevo estrellado, vamos a obviar también la parte de la estufa, prenderla y todo lo que implica, pero en un programa real sería necesario definir todo eso, ¿ok? Entonces, tenemos que decirle al robot o al programa primero qué cosa es un sartén. Entonces, necesitamos definir qué es un sartén, necesitamos definir cómo se ven dos huevos o qué son dos huevos, los mililitros de aceite que debe ocupar, qué es un plato y qué es una espátula, ¿ok? Entonces, estos son los elementos que yo tengo que definirle al robot, así de aquí tienes, esto es un sartén, esto es el aceite, estos son los huevos, y con eso el robot ya sabrá a qué me refiero. Una vez que defino eso, entonces le digo, coloca el sartén en la estufa previamente encendida. Fácil. Vierte el aceite en la sartén, es decir, los 10 mililitros que definimos anteriormente. Entonces, el robot, aunque vea el aceite, la botella de aceite, si le estoy diciendo que son 10 mililitros, entenderá que necesita vertir el contenido, porque además le estoy diciendo vierte y no pone el aceite, vierte, es decir, échalo, y le estoy diciendo cuántos mililitros. Entonces, el robot podría contar con un sensor para determinar cuándo ha echado 10 mililitros, ¿ok? Entonces, esta instrucción sería más clara. Luego,
cuando el aceite esté a una temperatura adecuada, aquí estoy usando la palabra temperatura adecuada, pero yo tendría que definirle también al robot cuántos grados es una temperatura adecuada, ¿ok? Entonces, cuando el aceite esté a una temperatura adecuada, rompe cada uno de los huevos echando su contenido en el sartén. Entonces, aquí estoy siendo más preciso con a qué me refiero de echar los huevos al sartén, ¿verdad? Y luego, espera que los huevos alcancen la temperatura de cocción. De nuevo, estoy usando una instrucción, un parámetro medible para el robot. Con sensores podría medir la temperatura o incluso podría ponerle las condiciones que yo considero que cumple un huevo cuando ya está cocido. Entonces también podría decirle, verifica, no sé, que ya no haya partes líquidas, verifica que el color sea totalmente blanco con la yema amarilla, no sé. Todos esos parámetros también los podría ver el robot con ayuda de una cámara y no necesariamente con un termómetro. Sin embargo, a lo mejor un termómetro sería algo más preciso. Y luego colócalos en un plato con ayuda de la espátula, ¿ok? Entonces el robot ya sabría cómo colocar los huevos, se ayudaría de la espátula, tendríamos definida una rutina para el robot de cómo va a agarrar la espátula, cómo los va a levantar y cómo los va a colocar en el plato y luego dónde debe de colocar el plato. Entonces, como vimos, un problema tan sencillo como es preparar unos huevos estrellados, que para un humano se le puede decir en 3 instrucciones, a un robot hay que decirle en bastantes más y además hay que definir ciertas cosas que nosotros incluso como seres humanos que realizamos esas actividades no tenemos conocimiento porque pues nada más echamos el aceite y cuando nuestros ancestros nos susurran al oído de que ya está listo, entonces echamos el huevo y también por corazonada decimos, ah, pues ya está y lo sacamos y entonces a comer huevito, ¿verdad? Pero un robot no cuenta con esas habilidades, entonces también entra aquí otra cosa muy importante. Yo no puedo decirle a un robot o a un programa, a una computadora que realice una tarea que yo no sé cómo hacerlo. Entonces, yo necesitaría primero analizar bien el problema de cómo realizar un huevo, hacerlo yo, medir a qué temperatura, medir si 10 mililitros de aceite es demasiado o es poco. A mí se me ocurrió eso, pero nunca he medido cuántos mililitros le pongo para hacer un huevo estrellado. Entonces, habría que hacer ciertas mediciones tomando en cuenta parámetros medibles y reproducibles para el robot o la computadora, de manera que el algoritmo, es decir, los pasos a seguir para resolver un problema, ¿sí? A los pasos para resolver un problema se le llama algoritmo. Entonces, este algoritmo, determinarlo de una manera clara y con parámetros medibles que puedan utilizar el robot o la computadora, es una tarea que resulta un tanto difícil cuando no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Entonces, como programadores necesitamos desarrollarla, ya que no podemos decirle a una computadora o a un robot que realice una actividad que nosotros no sabemos hacer. Entonces, primero necesitamos poderla realizar nosotros para poderle decir los pasos que debe seguir de una manera entendible y con parámetros que el robot o el programa puedan conocer para poder llegar a la solución. Nos vemos en el siguiente video.